Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión les propongo que reflexionemos sobre el pacto lector, un proceso en el cual el lector se encuentra con el texto y de ciertas características va a depender que lo acepte y pacte con él o lo rechace. Y más allá de que últimamente vemos mucha gente que, escudándose en el es ficción, pacta con textos y los defiende, y estos no cumplen con el mínimo de calidad para poder ser creíbles. Con la mano en el corazón les digo que esta solo es una etapa. A medida que avancen en su vida lectora, que lean más libros y más variados, van a ir dándose cuenta de que no se pueden comer cualquier cuento. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener un texto para que sea más fácil pactar con ellos? Se los contaré en este video. Pero antes de comenzar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, que no siempre lo hace. Y ahora sí, gente, comencemos. Si bien el pacto lector es más bien un proceso de recepción sobre el cual el escritor no tiene tanto poder, o sea, no puede controlar cómo reacciona la gente a su texto, durante el proceso de producción se puede pensar en esto y de hecho se hace aunque sea involuntariamente. ¿Alguna vez escucharon hablar del lector ideal? Que es ese lector que el escritor tiene en mente y para quien en realidad escribe su texto. Según algunos teóricos, este lector ideal es el mismo escritor, pero no es una onda de yo voy a escribir un texto para mí y ustedes son afortunados de que se los comparte porque yo soy un ser extraordinario. sino más bien es algo como, bueno, estoy escribiendo un texto que me hubiese gustado leer y que no he encontrado. Por supuesto, lector real y lector ideal, pues son bastante diferentes. Y escribir un texto que le guste a todo el mundo es algo imposible. Pero si tenemos en cuenta esto del pacto lector, podemos componer textos que lleguen a muchas más personas, las cuales posiblemente comprendan más y mejor lo que hemos escrito y sea más fácil para ellos aceptarlo. ¿Y cómo podríamos lograr esto? Pues hay que tener en cuenta dos factores. El primero es la consistencia narrativa. En el caso de novelas o cuentos, la historia no llega a nosotros a través del escritor mismo, sino de una figura ficticia, el narrador, que es quien nos va a contar todos los acontecimientos de distintas maneras. Y que tenga una voz firme y consistente es lo que va a hacer que el texto para nosotros sea más creíble y por lo tanto más fácil pactar con él. Cuando me refiero a una narración consistente, no solo estoy hablando de la persona y el tiempo, sino también de la perspectiva. La perspectiva se relaciona con el lugar de enunciación, con el lugar donde está ubicado el sujeto narrador. Y de esto va a depender que nos dé la información, por supuesto de forma limitada. Por ejemplo, en este momento ustedes no saben cómo es el lugar donde estoy grabando. Solo pueden verme a mí, a Kara-chan, la biblioteca, el póster, pero no pueden ver lo que yo estoy viendo en este momento, que es una pared. Y a mi perra, que está por ahí acostada. De hecho, ni siquiera pueden tener la certeza de si estoy en mi habitación o en una especie de oficina. O sea, acá tengo un escritorio. Hasta ahí es donde llega su perspectiva o su punto de vista. Y eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar la narración. En este sentido, vamos a reconocer tres puntos de vista. El primero es la focalización cero o narrador omnisciente. Este narrador tiene toda la información, puede ver todo de los personajes, que sienten, qué les pasa y todos los acontecimientos, y es él quien decide cómo nos da la información. Si elegimos este narrador, va a ser un poco más fácil movernos entre los distintos personajes e ir cambiando un poco la perspectiva, siempre y cuando lo hagamos de una forma organizada y estructurada, o sea, mínimo que se avise que hay un cambio de perspectiva, a menos que por una elección estética decidamos mezclar
perspectivas, mezclar tiempos, mezclar modos, mezclar personajes, como sucede en El aplazamiento de Jean-Paul Sartre, en el cual mediante esta decisión estética se buscaba causar confusión e incertidumbre en el lector. Otro narrador posible es el de focalización interna, que se corresponde por lo general narrador en primera persona, ya sea testigo o protagonista. Si es en primera persona, recuerden que tenemos varias posibilidades: narrador de monólogo, o sea que narra un solo personaje en toda la historia; narrador dual, o sea que nos brinda dos perspectivas de dos personajes diferentes; y la narración coral, en el cual un grupo de personajes narra cada parte desde su propia perspectiva. Y si cada narrador tiene su propia perspectiva, también debe tener su propio modo de narrar. Por ejemplo, no es creíble que yo ponga dos personajes a narrar y que uno de ellos sea culto y el otro no, pero que narren de la misma forma. Esto es algo que se hace mal en Invisible de Juan Solá, pero que por otro lado se hace bien en Casas Vacías de Brenda Navarro. Ahora, si voy a tener personajes del mismo tipo de educación o de la misma clase social, pero con diferentes personalidades, estas deben notarse en la narración, como sucede en Alguien está mintiendo de Karen McManus o en Catedrales de Claudia Piñeiro. Si no se nota la diferencia entre las personalidades o la cultura o la clase social de los personajes que narran, si decidimos narrar desde el punto de vista de varios personajes, este tipo de narración pierde consistencia, pierde focalización. Y esto es uno de los errores que más he notado cuando hacía las reseñas de las novelas de plataformas de autodifusión. Por último, también tenemos la focalización externa o el narrador cámara, que es donde el narrador nos ofrece la misma visión que encontraríamos en un plano abierto o plano general, sin subjetivas, sin planos detalle, sin primeros planos, donde solo vemos lo que los personajes hacen y escuchamos lo que dicen. Y este enfoque se suele utilizar en las novelas en las que se nos propone que existe un autor verdadero de texto y alguien lo encontró y decidió cómo editarlo para completar el texto, o también en algunas novelas de tipo policial. Si elegimos este narrador y nos corremos un poco de ese lugar para añadir subjetividad, pues ahí es donde la narración pierde consistencia. Parecería que estamos haciendo una mezcla de narrador externo y narrador cero. Por supuesto, se puede intercalar estos narradores, pero teniendo una estructura, porque si no, la narración perderá consistencia. Y obviamente también tiene que tener un propósito. El segundo factor a tener en cuenta para lograr el pacto lector es la verosimilitud del relato, que sí, que es importante cómo se cuentan las cosas, pero también es importante lo que se cuenta y que exista credibilidad en ello. Para escribir relatos, ya sean de fantasía, distopía, ciencia ficción, etc., necesitamos tener una base de realidad, una base de lógica. Por ejemplo, para desarrollar el infierno en la Divina Comedia, Dante Alighieri tomó elementos de la realidad para hacer su descripción, como el fuego, un río, la oscuridad, entre otros, en vez de inventarse cosas. Recuerdo que en una novela que estaba leyendo de Dreamy, sucedía que un millonario y su asistente, siempre millonario y asistente, estaban en peligro y el FBI los ponía en el programa de protección de testigos o algo así, porque en la descripción de todo esto sonaba como si fuese que la escritora se lo estaba inventando. Que sí, el programa de protección de testigos existe en la vida real y en eso debió haberse amparado ella en lugar de inventarse reglas o tratar de explicarlo de una forma tan pobre. Y eso fue lo que hizo que yo abandonara ese texto con tan solo leer un capítulo. Algo similar sucede cuando se trata de dar forma y profundidad a la personalidad de los personajes de una forma tan cliché que se termina desarrollando unos bichos unidimensionales o bidimensionales como mucho. Y estos los hemos encontrado en un montón de textos. Es que de verdad es poco creíble que por cualquier hecho que se pueda considerar traumático, muchos autores y autoras justifiquen que sus personajes masculinos se conviertan en unos patanes misóginos, alcohólicos y violentos, o que todas las mujeres con familias estrictas sean sumisas, inocentes
o rehabilitadoras de patanes misóginos, alcohólicos y violentos. No estoy diciendo que todos los escritores deberían ser psicólogos, pero un poco de investigación a la hora de componer personajes no vendría nada mal. Al igual que cuando ubican historias en territorios o países específicamente a los cuales no pertenece el autor y que encima estén llenos de jerga local, o sea, de jerga del autor, o que estén vacíos de paisajes y de hechos culturales o costumbres. Por ejemplo, ubicar una historia en Estados Unidos y llenarla de clichés no es suficiente para que se considere bien ambientada si no ponemos ni paisajes, si no se hace mención al idioma. He leído muchas donde ponían como que vivían en Estados Unidos pero no sabían hablar inglés, lo cual no tiene sentido, y si ninguno de los comportamientos de los personajes revela cultura o costumbres del lugar. Y no me refiero a que de pronto en la novela pongan un tiroteo escolar, aunque estaría interesante, la verdad. Otros errores que a grandes rasgos afectan o perjudican la verosimilitud del texto es el contar y no mostrar y la falta de sentido común. Por ejemplo, si planteamos que el personaje principal es el mejor o la mejor de la clase y luego resulta que en su actuar diario es una persona muy distraída, esto hace que no sea muy creíble lo que dijimos antes, porque tener déficit de atención o ser muy distraído es algo que afecta el rendimiento académico. Tampoco si hacemos que se comporte como si tuviera 6 años. Algo similar ocurre con lo del sentido común. ¿Por qué vemos tantas veces que los personajes, ya sean jóvenes o adultos, actúen con cero lógica y no sufran las consecuencias de sus impulsos de estupidez? Porque eso permite que la trama avance de manera súper conveniente, como si no se supieran otro truco. Otro error que puede afectar a la verosimilitud, y esto es específico de ciencia ficción, fantasía y distopía, es que el world building sea inconsistente. Y esto permite transgresiones a cada rato o que cambien las reglas del juego en favor de la trama. Si necesitamos cambiar o deshacer reglas o leyes que nosotros mismos creamos para permitir el desarrollo de los acontecimientos, pues hay algo que no estamos haciendo bien. Pero las reglas de la verosimilitud se pueden transgredir cuando estamos haciendo parodia o sátira, es decir, a favor del humor. La parodia o la sátira permiten la exageración, el nulo sentido común, la transgresión de reglas, las contradicciones y los clichés, pero necesitan de una buena ejecución para que resulten de verdad graciosos y no terminen dando cringe, o sea, vergüenza ajena o rabia. Ambas cosas pueden suceder. Si cuidan la verosimilitud y la consistencia narrativa, estoy segura de que van a lograr textos que convenzan a muchos más lectores. Y bien, esto es todo por este video. ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Los motiva a investigar más? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Tienen una diferente? Pueden dejarla en la parte de los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su pulgar arriba y si les interesa este contenido se pueden suscribir. Yo por mi parte me despido, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención, gente, y adiós.